Qué bendición estar aquí juntos y poder abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos hable. Y venimos en una serie llamada Despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo. Este es nuestro tercer tema de esta serie. Y como hemos venido hablando, este es uno de los principios fundamentales para madurar en la fe y para poder crecer espiritualmente y tener victoria sobre el pecado. El creyente no solo debe quitar los hábitos pecaminosos, sino que debe sustituirlos por hábitos piadosos. A menos que esto ocurra, un cristiano va a seguir siendo vulnerable al pecado. Y déjeme decirle algo. Déjeme decirle que es muy importante que usted coloque todas sus fuerzas en quitar el pecado de su vida. Es muy importante. No solo los pecados escandalosos como la inmoralidad sexual que vimos hace 15 días, sino cualquier pecado por pequeño que sea. Hermanos, por el pecado más pequeño somos condenados. Y por el pecado más pequeño, Cristo tuvo que ir a la cruz. Así que tómese muy en serio todo lo que hemos hablado, porque usted no puede jugar con el pecado. No puede jugar con el pecado, así sea muy chiquitico. Un antiguo relato cuenta que un hombre estaba viajando por el desierto con su camello. Cuando llegó la noche, el hombre levantó su tienda y se fue a dormir. Y cuando el frío del desierto se hizo más intenso, el camello metió su cabeza en la tienda y le dijo al hombre: «Amo, ¿podría meter mi nariz dentro de la tienda? Hace mucho frío afuera». Y el amo dijo: «Por supuesto, claro, mete tu nariz». Al poco rato el camello nuevamente le dijo a su amo: «Mi amo, ¿será que puedo meter la cabeza en la tienda? Realmente es que está haciendo mucho frío». El hombre aceptó a regañadientes. Al poco tiempo, una vez más, el camello le dijo: «Mi amo, si no introduzco mis patas delanteras, mañana no podré hacer el viaje que tenemos». Y el hombre aceptó que metiera sus patas. Dice el relato que cuando amaneció, el animal estaba dentro de la tienda y el hombre estaba por fuera de la tienda. Y algo parecido ocurre en la vida espiritual. Hay pecados que no solo son un camello, sino que, como el camello, comienzan con un pequeño lugar en el corazón de la persona. Y poco a poco empieza a tener cada vez más espacio, más espacio. Y usted inicialmente dice: esto no es pecado, esto no pasa nada. Pero luego de un tiempo que usted no actúa y no acaba el pecado, eso se va a convertir en su vida entera. Hago un paréntesis. Hay un libro buenísimo. El autor se llama Jerry Bridges y se llama Pecados Respetables. Pecados Respetables. Búsquelo y léaselo, por favor. Ya sabe con quién lo puede conseguir, no conmigo, ¿no? Atrás lo puede conseguir con Alejo. Por eso es tan importante, hermanos, que usted no juegue con el pecado. Usted no puede jugar con el pecado, ya sea en pensamiento, en palabra o en acción. Por ello es imprescindible lo que hemos venido estudiando. Es imprescindible que el cristiano esté matando todos los días los hábitos pecaminosos y reemplazándolos por hábitos piadosos. Solo para hacer un resumen, hace 15 días, nuestro primer tema, vimos la importancia de despojarse de los pecados relacionados con la inmoralidad sexual. Estudiamos que no hay algo que cause más dolor y que genere tantas consecuencias negativas que el pecado sexual. Por ello, y como dice el versículo que estamos estudiando, el creyente debe estar matando constantemente y conscientemente la inmoralidad sexual en su vida. En nuestro segundo tema comenzamos a ver la segunda lista de pecados que Pablo menciona y se centran en las relaciones interpersonales. Y nos enfocamos hace 8 días ¿en qué? En la ira y en el enojo. En la ira y el enojo.
Y estos son dos pecados que son extremadamente dañinos y peligrosos. Vimos que la ira y el enojo surgen de los deseos egocéntricos que gobiernan la vida de una persona, que gobiernan el corazón. La ira y el enojo surgen porque no obtienes lo que quieres, y lo que quieres viene ¿de dónde? De tus deseos egoístas y pecaminosos. Y en el corazón de estos pecados, de la ira y el enojo, la persona lo que está revelando es ¿qué? Que está en desacuerdo con Dios. Está en desacuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque no obtiene lo que quiere. Y la gente enojada no comprende la soberanía de Dios. O si la entiende, no quiere aceptarla. Hoy vamos a ver los 4 pecados que Pablo termina de mencionar en nuestro texto. 4 pecados que son necesarios despojarnos para vestirnos del nuevo hombre. Así que acompáñenme a Colosenses, capítulo 3, del 8 al 11. ¿Está muy duro el sonido? ¿No? Yo lo siento duro, pero bueno. Miren lo que dice el texto que vamos a estudiar. Colosenses 3, del 8 al 11. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De la misma manera que una persona se despoja de su ropa sucia al final del día, los creyentes debemos abandonar todos los días y en todo momento los harapos sucios y andrajosos de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas y de la mentira. Como vemos, estos son pecados que representan la manera pecaminosa de hablar de alguien. Son pecados que se relacionan con la lengua. Algunos comentaristas dicen que estos pecados son productos de la ira y el enojo. Y de hecho es una conclusión lógica y hasta bíblica. ¿Por qué? Porque usted habla terriblemente cuando está enojado y cuando está airado. Y aunque puede ser una conclusión lógica y de hecho bíblica, la gramática del texto no nos da seguridad de eso. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que estos pecados de la malicia, estos pecados que nos mencionan aquí, de la blasfemia, palabras deshonestas, la mentira, son pecados que reflejan la mala voluntad de una persona. La mala voluntad de una persona hacia otro, y esto se ve manifestado ¿en qué? En una manera pecaminosa de hablar, en una manera equivocada de hablar. Y hoy vamos a ver en qué consisten estos pecados del habla y la razón que Pablo nos da para despojarnos de una manera pecaminosa de hablar. Vamos a ver en qué consisten y vamos a ver la razón. Así que comencemos con el primero. Malicia. Dice ahí en el versículo 8, ¿despojados de qué? En primer lugar, de la malicia. Bueno, en tercer lugar, ya vimos los dos primeros. Malicia es un término general para describir la maldad en la Biblia. Siempre que usted ve esa palabra, está queriendo decir el autor algo malo. Significa enemistad extrema de corazón, malevolencia, disposición a herir a otros sin motivo, por satisfacción personal o sencillamente por venganza. En el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza para describir la maldad que proviene del interior de una persona. La malicia, lo que describe en este contexto, es una intención mala y expresa el deseo de herir a otra persona por medio de sus palabras. El deseo de herir a otras personas por medio de sus palabras. Y no tienen que ser palabras groseras, palabras como subidas de tono, sino sencillamente palabras. Tiene malicia en sus palabras. Ese es el primer pecado. El segundo pecado que nos menciona ahí, dice ahí, o el cuarto, blasfemia. La blasfemia puede referirse a la difamación de Dios, donde usted blasfema contra Dios, una persona. Pero en este contexto de las relaciones interpersonales, se aplica al discurso difamatorio sobre otras personas. En ocasiones, este término también se traduce en la Escritura como calumnia. Son dos términos intercambiables en la palabra de Dios, blasfemia o calumnia. Calumniar o blasfemar es hacer una declaración verbal falsa
que daña la reputación de alguien. Eso es lo que es blasfemar. Hacer una declaración falsa que daña la reputación de alguien. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 18. Proverbios, capítulo 10, versículo 18. Dice 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es ¿qué? Necio. La calumnia se propaga. La calumnia es una mentira. Blasfemar o calumniar es simplemente mentir sobre alguien con la intención de hacer que los demás vean a esa persona de manera negativa. Eso es lo que hace la blasfemia y la calumnia. Mentir sobre una persona para hacer que los otros lo vean de una manera negativa. Tanto la blasfemia como el chisme están mal y usualmente en la escritura van juntas, van de la mano. La palabra de Dios los muestra juntos. Pero la blasfemia lleva el chisme a un nivel mucho mayor. ¿Qué hace el chisme? El chisme recopila los secretos de alguien y ¿qué? Los expone. Los expone. ¿Qué hace la blasfemia? La blasfemia inventa sus propios secretos, sus propias mentiras y los difunde donde sea que causen más daño. Eso es lo que hace la blasfemia, eso es lo que hace la calumnia. En general, ¿cuál es la motivación que está detrás de una persona que blasfema contra otra o que lo calumnia? Es la ventaja que puede tener sobre la otra persona. Lo hace ¿por qué? Por buscar una ventaja sobre otra. Ese es el segundo pecado. El tercer pecado que nos menciona Colosenses capítulo 3 son palabras deshonestas. Palabras deshonestas. Literalmente, en el idioma original, estos son palabras vergonzosas. Se llaman así, palabras vergonzosas. Y se refiere a la manera de hablar que se considera de mal gusto, que es obscena, que es abusiva o que es sucia. Ese tipo de palabras, palabras deshonestas, palabras vergonzosas. Esto se refiere a palabras repulsivas, palabras desdeñosas cuyo propósito es herir a otro y hacer daño a alguien. Y este tipo de palabras pueden incluir muchas otras expresiones de la lengua, como el chisme, como el sarcasmo, como la crítica, como incluso las palabras ásperas o tal vez la exageración. ¿Vale? Ese es el tercer pecado. Primero los estamos definiendo y ya después vamos a decir algo más. El último pecado es la mentira. La mentira. Tal vez no hay un significado más allá del que todos sabemos con respecto a lo que es la mentira, ¿cierto? Todos sabemos qué es y es probable que todos lo hayamos hecho. Tristemente, mentir es una forma de vida para algunas personas. Y mentir tiene efectos devastadores en las relaciones humanas. Se ha dicho que una mentira no confesada puede hacer que una persona desconfíe de usted para el resto de la vida. Para el resto de la vida. La mentira es un rasgo característico ¿de quién? De Satanás, no de Dios. Y cuando los creyentes mentimos, ¿qué estamos haciendo? Imitando a Satanás. Así es. Mire lo que dice Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Será que usted ha mentido en esta última semana? ¿En estos últimos 2 días? ¿Hoy? No, David, mentiritas piadosas. Mentira es mentira. Mentira desagrada al Señor. Es que dice ahí, abominación al Señor. Ya voy saliendo. No se ha levantado de la cama. Mentira es mentira, hermanos. Y usted ya se va a dar cuenta lo que nos revela los pecados del habla. De entre todas las personas del mundo, somos los cristianos los que deberíamos decir siempre la verdad. Siempre. En todas las circunstancias, a todas las personas. Hermanos, los pecados del habla nos muestran que
usted y yo llevamos un arma poderosa en nuestras bocas. Un arma que puede hacer muchísimo daño. Mire ahí mismo en Proverbios 12, el versículo 18, si no se ha ido de esa página. Proverbios 12, 18, dice ahí, y subraya ese texto, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. Tenaz, ¿no? Pero mire lo que dice después, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Qué lindo esto, ¿no? Pero tenaz lo primero. La palabra de Dios dice que cuando usted peca con su lengua, ¿usted qué está haciendo? Como una espada hacia otra persona. Santiago capítulo 4 nos habla de la lengua también, ¿no? Santiago 3, perdón, que es como ¿qué? Como un fuego que puede encender ¿qué? Todo un bosque. Eso lo vimos hace 8 días. La Biblia está llena de advertencias contra los pecados de la lengua. Tan solo en Proverbios hay más o menos unas 60 amonestaciones para que usted utilice bien su boquita. No hay forma más rápida de destruir nuestras vidas o las vidas de los demás que con palabras. No hay forma más rápida. Si no controlamos nuestra manera de hablar, esta puede ser una espada destructiva. Una espada totalmente desastrosa. Y el común denominador de todas estas formas negativas de hablar es que tienden a ¿qué? A rebajar, a humillar o a herir a la gente. Ese es el común denominador. Porque detrás de toda la malicia, de la blasfemia, palabras deshonestas, mentira, crítica, chisme, sarcasmo, está un corazón, ¿sabe qué? Lleno de pecado. Usted me va a decir, ¿por qué dice esto, David? Bueno, vamos a Mateo 12, palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 12, y usted se va a dar cuenta de lo horrible que es este pecado. Mateo 12, 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. Dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, le dice a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. ¿Cuál es el contexto de estos pasajes? El contexto es que los fariseos estaban diciendo que Cristo hacía milagros por el poder de Satanás. Y esto es lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. ¿Cuál es? Es no creer en las obras de Cristo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Qué es qué? Incredulidad. Ese es el pecado imperdonable. Incredulidad. Porque los fariseos estaban ahí, estaban con Cristo. Si usted mira atrás, el Señor acababa de hacer muchos milagros y los fariseos, danos una señal. Pues les dice, y pues el Señor les dice, oigan, lo que ustedes están haciendo es el pecado imperdonable. No están creyendo las obras del Salvador, de Cristo. Ese es el pecado. Y al finalizar su diálogo con los fariseos, el Señor Jesús dice esto que acabamos de leer. El Señor revela que sus opiniones, que sus críticas, que sus blasfemias hacia Él vienen ¿de qué? Del corazón. Vienen de adentro del corazón. Y este es el punto principal de Jesús. Y escúcheme bien. Las malas palabras de los fariseos revelaron la verdadera naturaleza de sus corazones malvados. Las palabras de los fariseos revelaron lo que había dentro de su corazón. Y mire más adelante, Mateo 15, por favor. Mire lo que dice Mateo 15, 18 al 20, que el Señor expande un poco más esta enseñanza del corazón. Mateo 15, 18 al 20, dice así. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y esto es un versículo que hemos estado analizando en estos últimos 3 domingos, ¿no?
¿Usted por qué se enoja? ¿Porque lo hacen enojar? ¿Por qué se aira pecaminosamente? ¿Por el que le cerró cuando usted iba tranquilito? No. Usted se enoja ¿por qué? Por su corazón pecaminoso. ¿Usted por qué tiene inmoralidad? ¿Por qué hay inmoralidad sexual en su vida? No porque usted vio algo afuera, sino porque su malvado corazón lo ha llevado a eso y usted no ha puesto las cosas necesarias para parar eso, por el corazón. Hermanos, y en esta predicación, las malas palabras proceden ¿de dónde? De un corazón malvado. De un corazón malvado. Alguien dijo una vez esto: el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Aunque hablemos de los pecados de la lengua, nuestro verdadero problema radica en el interior. La lengua es tan solo el instrumento que revela lo que hay en él, lo que hay en el interior. Su lengua es el indicador de su corazón. Su lengua, lo que usted dice, es el indicador de lo que hay dentro. Sus palabras revelan su carácter. Sus palabras revelan su carácter. Un hombre revela su carácter por lo que dice. Un hombre revela quién es por lo que dice. El corazón es como un pozo y nuestra boca son como los arroyos que salen de ese pozo. La idea es que las acciones, que las actitudes y que la manera de hablar brotan de nuestro corazón como el agua brota de un pozo. De esa es la idea. ¿Qué pasa cuando una persona va a un pozo a sacar agua? Pues lo que saca en el balde es lo que está en el pozo. Si el agua es fresca y fría en el pozo, va a obtener usted ¿qué? Buena agua. Pero si el agua está estancada y está contaminada, tal será la calidad del agua que usted extraiga de ese pozo. Es igual con los pecados de la lengua. Si usted con frecuencia está cayendo en estos pecados de la lengua que hemos mencionado o en otros, es tal vez porque su corazón no está bien con Dios. Es tal vez porque hay pecado en su vida. Porque son nuestras palabras por las que responderemos. Ahí lo acabamos de leer en Mateo 12. De toda palabra ociosa que daremos cuenta. Y esto debería ayudarnos a controlar nuestra lengua. Esto debería ayudarnos a quedarnos callados muchas veces. Tristemente, la mayoría de la gente, como lo mencioné al principio, piensa que a Dios no le interesan los pecados de la lengua, que los pasa por alto. Pero ahí fue que me exalté un poquito. No, el Señor no pasa por alto ningún pecado. Y lo que aprendemos aquí no es que una persona sea condenado por lo que dice, sino que está condenado porque sus palabras ¿qué? Revelan lo que tiene su corazón. De eso se trata. Por ello, el Señor quiere que midas tus palabras antes de hablar. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que hablemos palabras valiosas, que justifiquen su presencia en nuestras vidas y que hagan avanzar su reino. Como creyentes, estamos llamados a un alto estándar en nuestra manera de hablar. Mire lo que dice Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Según este versículo, ¿usted qué debe hablar? Solo palabras de edificación. Dice ahí, ninguna palabra que corrompida salga de su boca.
Usted no puede respetar ese pecado. Usted tiene que actuar de frente con ese pecado. ¿Cómo? ¿Cómo podemos despojarnos de los pecados de la lengua? Bueno, en primer lugar, el cambio de corazón comienza cuando reconoces ante Dios que luchas con ese pecado, que reconoces con una manera de hablar pecaminosa. Confiesa tu pecado. Pídele ayuda a Dios para ver este pecado como Él lo ve. Y algo muy importante, no se justifique. No se justifique. No, es que Él me dijo, entonces pues yo por eso le respondí, pastor. No, es que estaba viviendo una presión increíble. No, no se justifique. ¿Por qué? Porque el problema no está en el exterior. ¿Dónde está? En el corazón. Usted puede vivir la peor situación de su vida. Usted lo pueden ofender. Usted puede le pueden decir a usted lo que sea. Insultarlo, blasfemarlo, calumniarlo. Y usted puede responder bien. Usted puede responder como el Señor Jesús, que decía, Señor, perdónalos. Porque ¿cuál es el problema de las palabras? El corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. No se justifique. Confiese que ha herido a otros con sus palabras y pídale el valor a Dios de confesar su pecado contra otros si les ha hecho daño con sus palabras. Busque su perdón. Porque esto es muy importante, ¿no? No, yo le pido perdón a Dios y ya. No. Si usted ha ofendido a una persona, la persona está con vida, usted puede acceder a esa persona, pídale perdón. No piense solamente con Dios, no. Su deber como creyente es ir a pedir perdón, ir a buscar restaurar la relación si usted ha ofendido. Es un deber en primer lugar ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Listo? Pídale a Dios que lo ayude y lo fortalezca para evitar usar malas palabras. Hermanos, no podemos resolver este problema solos. No, es que me voy a proponer a no decir palabras que ofendan a otros. No, tiene que pedirle ayuda al Señor, al Espíritu de Dios. Mire este versículo, Salmo 141, 3. Salmo 141, 3. Algunos deberían colocar este salmo ahí en la ventana no en la ventana, en el vidrio de su baño todos los días y decir esto. Salmo 141, 3. Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Uy, pon guarda, ¿no? A algunos les tocas como candado. Y candado con doble refuerzo ahí. Pidámosle al Señor eso. Si luchamos con eso, pidámosle al Señor eso. Señor, pon guarda mi boca. Porque es que la han embarrado muchas veces. Y lo que le digo, no solamente cuando usted se exalta, cuando tiene ira y enojo, sino también así suavecito. Hay personas que es como la inyección letal, ¿no? Suavecito, suavecito, uno le van diciendo cosas terribles que lo dejan a uno con el corazón, pero en el suelo. ¿Puede ser usted una persona así? Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Eso es lo primero. En segundo lugar, llene su mente, y esto lo hemos repetido todos estos domingos, llene su mente y su corazón con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que estuvimos leyendo en Mateo 12? El hombre malo de su tesoro malo saca ¿qué? Pues lo malo. El hombre bueno de su tesoro bueno saca lo bueno. Si en nuestra mente está la palabra, nuestro hablar tenderá a ser bueno y puro. Por eso es tan importante que usted se llene con la palabra de Dios todos los días, que usted memorice la palabra de Dios, que usted medite en la palabra de Dios. Porque usted va a sacar lo que hay dentro de su corazón. Si en nuestra mente está la palabra, nuestro hablar tenderá a ser bueno y puro. Y para eliminar una manera de hablar pecaminosa debemos pensar en ¿qué? En la palabra de Dios. Y en que esa palabra de Dios llene nuestra vida. Eso es lo segundo. En tercer lugar, muy importante, piense sus palabras antes de pronunciarlas. Piense sus palabras antes de pronunciarlas. Con demasiada frecuencia hablamos sin pensar. ¿Cierto? Y por ahí hay varios que están diciendo, uy, porque es increíble, ¿no? Mire Proverbios 29:20.
Proverbios 29:20. Mire lo que dice. Dice así. Proverbios 29:20. Subráyelo también. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Tenaz, ¿no? Es una palabra, una persona que va diciendo lo que piensa, es que yo soy así. Y cree que es una cualidad, ¿no? Es que yo soy así, ¿no? Es que así soy yo. A ver, quien se ponga aquí, en filita, uno tras otro le voy diciendo sus verdades. Más esperanza hay de quién? Del necio que de esa persona. Terrible. No se apresure a hablar. Piense en lo que va a decir antes de decirlo. Asegúrese que lo que va a decir sea sano, sea puro, sea apropiado. Que sea ¿para qué? Edificación. Para edificación. Último, cuarto lugar. Hágase varias preguntas. Varias preguntas antes de hablar. Eso está relacionado al anterior punto. Por ejemplo, ¿es cierto lo que voy a decir? ¿Es puro? ¿Es amoroso? Usted tiene que hablar con amor. ¿Es necesario? ¿Es santo? ¿Es edificante? Pregúntese también, ¿está de acuerdo lo que voy a decir a la voluntad de Dios? ¿O lo voy a decir más por mí? Para que mis derechos sean respetados. ¿Y se acuerda lo que vimos hace 8 días acerca de sus derechos, no? Pues que usted no tiene derechos. En un mundo de derechos hoy en día, la Biblia, ¿qué nos muestra? Obligaciones delante de Dios. Como hablábamos, ¿no? ¿Qué tal Pablo hubiera dicho cuando lo apedrearon mi derecho a la libre expresión? No. Pregúntese eso antes de hablar. ¿Está de acuerdo con la voluntad de Dios? También pregúntese estas preguntas negativas. ¿Es deshonesto lo que voy a decir? ¿Es hiriente? ¿Es dañino? ¿Es cruel lo que voy a decir? ¿Es innecesario? Porque a veces la gente dice cosas supremamente innecesarias, ¿no? A veces cosas tontas. No, yo sí lo vi, David, usted con esa corbata hace 8 días, feita, ¿no? Bueno, pero fue hace 8 días. Por lo menos espere 1 año o regáleme una disimuladamente. ¿Es innecesario? ¿Es impuro? ¿Es sugerente? ¿Es profano? O sea, ¿es pecado lo que está diciendo? ¿Es degradante? ¿Es incorrecto? ¿Le desagradaría al Señor decir, cuando yo hablo, si el Señor, y el Señor lo ve, lo que estoy diciendo le agrada o le desagrada? ¿No sería amoroso con la otra persona? ¿No sería un buen ejemplo? ¿También? Usted tiene que preguntarse estas cosas antes de hablar. Hermanos, nuestras palabras pueden ser para edificar o para destruir. Mucho cuidado con lo que usted habla. Mucho cuidado con lo que usted dice. Y es un mandato de Dios que nuestras palabras sean solo para edificación. Solo para edificación. En el capítulo 4 de Colosenses vamos a ver las diferentes relaciones. Padres a hijos, esposos, esposas y viceversa. Jefes a trabajadores. Y esto es totalmente aplicable. Y sobre todo dentro de la familia. No es que me saltó la piedra. No. Usted tiene que decir solo palabras para edificación. Es un mandato. Y cuando usted no lo cumple, usted está pecando. Así que quitémonos la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira y todo tipo de hablar pecaminoso. Estamos llamados a que nuestras palabras traigan consuelo, traigan vida a los demás. Estamos llamados a expresar amor, a comunicar la verdad de Dios, a pedir perdón, a bendecir a quienes nos hacen daño, a consolar a los quebrantados de corazón, a instruir a otros en el camino de justicia, a proclamar las buenas nuevas de Cristo. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Ese es el tipo de palabras que Dios quiere que fluyan de nuestra vida. ¿Listo? Mucho cuidado con sus palabras. Porque si usted sabe que es un hábito, usted tiene que quitarlo. Pero tiene que examinar su corazón por si hay pecado en su corazón, en su vida. Y quitarse ese hablar pecaminoso. Vamos al segundo punto, que es la razón. ¿Por qué razón debemos quitarnos
ese hablar pecaminoso. Vamos a ver las razones que Pablo nos da para despojarnos de una manera pecaminosa de hablar y de hecho de cualquier pecado. Y este último punto refuerza la enseñanza que acabamos de ver. Miremos lo que dice ahí el versículo 9 al 11. Colosenses 3 del 9 al 11. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos versículos no solo nos dan las razones para despojarnos de los pecados del habla, sino de todos los pecados mencionados desde el versículo 5. Todos los pecados, desde la inmoralidad sexual, la ira y el enojo, y de hecho de cualquier pecado. Aquí está la clave. Ya hemos hablado ciertas verdades de ese concepto de quitarse y de ponerse, pero vamos a examinar qué más dice Pablo acerca de esta enseñanza. Porque en estos versículos se nos dan dos razones para quitarnos, de hecho, cualquier pecado en nuestra vida. Dos razones. Y la primera nos la dice ahí en el versículo 9, cuando dice, habiéndoos despojado. La primera razón es que el creyente ya se ha despojado del viejo hombre. El creyente ya se ha despojado del viejo hombre. Esa palabra, habiéndoos despojado, es muy interesante porque señala que hubo una transición que ya fue hecha. Él dice, habiéndoos despojado, es un verbo que está en el pasado. Si usted es creyente, y esa es la pregunta, si usted es creyente, usted ya se despojó del viejo hombre. Ya pasó. Significa que el creyente ya se ha despojado de la vieja naturaleza de vida, del pecado que tenía. ¿Qué es el viejo hombre? Es el hombre no regenerado. El hombre que todavía Dios no ha cambiado su corazón. Es esa naturaleza que heredamos de Adán y que nos lleva a pecar. Ese es el viejo hombre. Por eso es que Pablo dice que la primera verdad que Pablo nos muestra para dejar el pecado es que el creyente ya fue despojado. Ya esto es una verdad, ya esto es una realidad. Y esto lo que significa es que si los creyentes entienden, si el creyente sabe que ya el pecado no tiene poder sobre él, debe acabar con el pecado. Puede acabar con el pecado. Como hemos venido estudiando en todo Colosenses, nosotros fuimos muertos en pecado con Cristo. Eso significa que hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de no pecar. Antes no. Antes lo único que hacíamos era pecado. Por eso el creyente debe actuar hoy en día, hablar y pensar como si realmente se hubiera quitado el viejo hombre y no simplemente como un discurso. No simplemente como un discurso. Un poco lo que debemos entender es, tienes que ser lo que ahora eres. Tienes que ser lo que ahora eres, la identidad que hoy en día tienes. De una manera práctica, lo que Pablo nos está diciendo es que para salir o para tener victoria en nuestra lucha contra el pecado, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar morir el viejo hombre. No hay que darle de comer al viejo hombre. Mire este texto, Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14. Romanos capítulo 13, del 13 al 14, dice así. Dice Romanos 13, del 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que vestidos del Señor Jesucristo, y mire lo que dice a continuación, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que usted no debe alimentar el pecado. Usted no debe alimentar, no provea para los deseos de la carne. Usted tiene que poner barreras, tiene que poner una defensa grande, porque si usted no la pone, ¿usted qué está haciendo? Proveyendo para los deseos de la carne. No alimente el pecado del habla, no alimente la inmoralidad sexual, no alimente cualquier otro pecado. Usted ya se despojó. No alimente esos malos hábitos pecaminosos. Eso es lo primero. Lo segundo, o la segunda verdad que nos da aquí Colosenses para quitarnos una manera pecaminosa de hablar y cualquier pecado, es que el creyente no solo se ha despojado, sino que se ha revestido del nuevo hombre.
se ha revestido del nuevo hombre. ¿Qué significa esto? En primer lugar, este versículo cambia de lo negativo a lo positivo, de despojarnos a revestirnos. Con el despojo de la vieja naturaleza viene un ponerse una nueva naturaleza. Esa palabra revestido significa literalmente vestirse, vestir a alguien, ponerse una prenda o hacer que alguien se meta en un vestido. Eso es lo que significa la palabra revestido. Y esta palabra muestra también que el revestirse fue una acción en el pasado. Ahí en el texto, si usted lo mira bien, dice, y revestido del nuevo. Esto ya sucedió. Lo que Pablo nos está diciendo es que usted se tiene que poner la prenda que ya tiene. Es como si usted se compró, y como algunas veces pasa, cuando usted se compra algo nuevo y un familiar le dice, ¿usted por qué no se lo pone? No, es que se puede ensuciar. ¿Y para qué se lo compró? Eso, usted tiene que vestirse del nuevo hombre. Pregunta, ¿cuándo nos pusimos el nuevo hombre? Cuando llegamos a los pies de Cristo. Cuando Dios cambió nuestro corazón, en ese momento, cuando Dios regeneró nuestra vida a través de la gracia por medio de la fe, en ese momento Dios inmediatamente cambió nuestro corazón, nos vistió de Cristo. Y la pregunta siguiente sería, ¿y en qué consiste ese nuevo hombre? El nuevo hombre, ¿sabe quién es? Cristo. Mire lo que dice Gálatas 3:27, que de hecho ya lo leímos en Romanos 13 cuando nos dice vestirse de Cristo. Pero mire otro texto, Gálatas 3:27, ¿qué es lo que dice? Dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es el bautismo de Cristo? Cuando llegamos a salvación. Cuando Dios cambió nuestro corazón, nos unimos a Cristo. Fuimos bautizados con Cristo. Y ahí dice en Gálatas 3:27, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. Mientras que el viejo hombre se identifica con Adán y el pecado que hemos heredado de él, el nuevo hombre se viste ¿de quién? De Cristo, de nuestro Señor Jesús. Hemos dejado a un lado el vestido viejo, los trapos de Adán que nos dieron cuando nacimos. Ese fue el vestido. Y nos hemos puesto ¿qué? El vestido nuevo. El nuevo hombre en Cristo cuando nacimos espiritualmente. La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? Porque como siempre decimos y como siempre exhortamos en la iglesia, usted puede haber estado en la iglesia muchos años, pero no ser creyente, pero no creer en Cristo. ¿Es usted creyente? ¿Ha creído usted en el Evangelio? ¿Ha creído que Dios es santo? ¿Que sus pecados lo ofendían y que la única salvación era Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? Esto es una pregunta muy importante que usted se tiene que hacer. ¿Por qué soy cristiano? Es que me gustan los cantos. Bueno, en esta iglesia no tenemos una banda, pero cantamos con el corazón. Cantamos la verdad de la palabra de Dios. ¿Porque a usted le gusta la iglesia? No, pues porque me dicen que yo todo lo puedo hacer. ¿Usted por qué es cristiano? Porque esto se trata todo esto. ¿Usted por qué es creyente? ¿O usted es creyente? Porque ese es el punto. Hermanos, nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros vivimos para Cristo. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque Pablo lo trata en Colosenses. Porque cuando pecamos con nuestra lengua, ofendemos a un Dios santo. Y a Dios no se le puede ofender. Usted quítese esa mentira en su vida, si la tiene. No es que Dios me entiende. No entiende su pecado, créame. Te consuela, te acompaña en las pruebas, en las tribulaciones, pero en el pecado, si no te arrepientes, ten mucho cuidado de jugar con Dios. Porque lo sabemos, hermanos, porque lo hemos visto. Que con Dios no se juega. Necesitamos su gracia para vivir en obediencia a Él. Lo necesitamos a Él. Este es el punto del problema. Y por eso incluso es tan importante hablar de nuestra manera pecaminosa de hablar. ¿Por qué?
porque incluso eso ofende a Dios. Dios es santo y cuando entendemos que aún a Dios le importa cómo hablemos, entendemos cada vez más que Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. 3 veces santo. Como dice Isaías. Solo podemos agradar a Dios, no en nuestras fuerzas, sino por medio de Cristo. Y por eso este es el punto del problema. ¿Eres creyente o no eres creyente? Porque si eres creyente vas a buscar agradar a Cristo. Vas a buscar adorarlo por medio de lo que hablas, por medio de lo que dices, por medio de tus acciones, porque cuando pecas te duele, no solo porque pecas contra una persona, sino porque estás pecando contra un Dios santo. Por eso es tan importante este tema. Hermanos, si eres creyente, hemos dejado a un lado el vestido viejo, los trapos de Adán que nos dieron cuando nacimos. Aquí puede surgir una pregunta. Algunos pueden pensar entonces que los creyentes vivimos tanto con el viejo como con el nuevo hombre, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No. Como que tenemos una parte del alma regenerada y a veces se nos sale el viejo hombre, ¿no? Eso es también creer en la mentira del cristiano carnal, ¿no? Eso es una mentira, le voy diciendo. Si quiere más tarde hablemos de eso. Esto no haya respaldo en la palabra. La Biblia ve a los hombres de 2 maneras y solamente de 2 maneras. O en Adán o en Cristo. Punto. O en Adán o en Cristo. No existe un punto intermedio. No. Surge una pregunta. ¿Por qué entonces los creyentes pecamos si el viejo hombre se ha ido? ¿Por qué? Y ya lo hemos mencionado, pero vamos a Romanos capítulo 7, versículos 18-23. Y veamos el conflicto del mismo apóstol Pablo. ¿Listo? Romanos 7, 18-23. Dice así Romanos 7, 18-23. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, mire bien, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sigamos, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí nos muestra este conflicto y que lo hemos visto en otros versículos de la Biblia. Ahí se establece que el pecado no está en el hombre interior. ¿Sí ven? Ahí lo dice, en el hombre interior que él se deleita, el yo ama lo santo. Pero ¿dónde está ese pecado? En el cuerpo que no ha sido todavía glorificado. En ese cuerpo, la carne no es el cuerpo en sí, o sea, no crean que estas carnitas y estos huesitos, no es el cuerpo en sí, sino el cuerpo, como se muestra en la Biblia, que es usado y oprimido por el pecado, en tanto que habitamos aquí, en tanto que estamos aquí en esta vida durante esta transición. El antiguo reino continúa existiendo y nos continúa influenciando, porque aún vivimos en cuerpos no redimidos, porque estamos en un mundo todavía que no está redimido. Y de hecho Pablo alude a esta tensión ahí al final del versículo 10 en Colosenses. Mire lo que dice Colosenses 3:10. Lo leemos hasta el final. Ya vamos terminando. Dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa palabra renovando significa hacer algo que algo se vuelva nuevo. Significa algo que se vuelva mejor o superior. En el contexto quiere decir que el creyente debe ser cambiado continuamente a una nueva calidad o a un nuevo tipo de vida. La palabra quiere decir que nosotros debemos estar siendo renovados constantemente. Esto significa y muestra que esto es un trabajo que tenemos que hacer. Esto no es de que, me levanté con ganas hoy. No. Esto es de disciplina.
de disciplina constantemente. Y esto describe un proceso que continuará el resto de nuestra vida terrenal. No hay descanso, no hay descanso. Y esto es esencialmente un sinónimo de santificación, que es conformarse gradualmente a la imagen de Cristo, de crecer en la gracia de nuestro Señor Jesús. Nosotros nos estamos renovando continuamente y debemos buscar renovarnos continuamente. Es un proceso que vamos caminando, que vamos siendo conscientes, que vamos entendiendo los peligros, pero que vamos caminando disciplinados. Usted no se puede dormir. Usted tiene que ir constantemente renovándose, buscando al Señor. No se puede dormir. Porque camarón que se duerme, amanece en paella. Mucho cuidado. Tener un nuevo hombre significa que el creyente tiene una vida nueva. No tiene la madurez espiritual completa, pero es como un bebé. Cuando un bebé nace, está completo y puede ¿qué? Crecer. Y por eso el versículo también termina diciendo el conocimiento pleno. Es un conocimiento que lleva a conocer a Cristo. Pero escúcheme bien, cuando usted conoce más dentro de la Biblia, dentro del cristianismo, usted no conoce más para sentirse mejor, usted conoce más para obedecer más. Porque si no, el conocimiento intelectual no sirve de nada. No sirve de nada. El verdadero creyente no es quien conozca más. El verdadero creyente es quien obedezca más. Ese es el creyente. Ese es el que está demostrando un amor por el Señor siempre y continuo. No conocemos más para sentirnos mejor. Es que nosotros sabemos más Biblia que los otros. Bueno, ¿está obedeciendo? ¿Está obedeciendo? ¿Está guardando las palabras de Dios? Porque si no, no vale nada. No vale nada. Finalmente, y para terminar esta sección, Pablo nos dice que toda persona puede ponerse el nuevo hombre y quitarse el viejo hombre. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice. Este versículo nos está mostrando que la gloriosa transformación progresiva a la imagen de Dios no reconoce límites raciales, religiosos, culturales o sociales. No. La transformación está para el nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? El que está en Cristo. En estos versículos se muestran 4 barreras: raciales, griego y judío; religiosas, circuncisión e incircuncisión; culturales, bárbaro y escita; y sociales, el siervo y el libre. Son 4 barreras. Y por eso ahí Pablo dice, aquí no hay en el nuevo hombre. Todos pueden llegar a conocer a Cristo, no importa. Todos pueden llegar a ser parecidos a Cristo Jesús. Cualquier persona puede vestirse del nuevo yo y despojarse del pecado. No significa que hay unos que les cueste más, no. En Cristo ya lo podemos hacer. Los que pertenecen a Cristo constituyen una nueva humanidad, dentro de la cual las distinciones de este mundo ya no importan. Los judíos siguen siendo judíos en Cristo, si llegan a los pies de Cristo. Los gentiles siguen siendo gentiles en Cristo. Los esclavos siguen siendo esclavos en esa época en Cristo, lo que hoy serían los trabajadores. Todos. Ahora Cristo, y esta es una maravillosa manera de concluir el texto, sino que Cristo es el todo y en todos. Una vez más volvemos al tema central de Colosenses, que ¿cuál es? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. En Cristo tú estás completo. No necesitas nada. Cristo es el todo y en todos. Puesto que Cristo habita en cada creyente, todos somos iguales. Todos somos iguales. Cristo rompe todas las barreras raciales, religiosas, culturales y sociales y une a todos los creyentes. Cristo es ahora todo lo que importa. Y esto es muy importante porque lo lleva a pensar a usted, ¿está haciendo Cristo todo para usted? ¿Está haciendo Cristo todo para ti? ¿Es Cristo lo más importante en tu vida?
Cristo es el todo y en todos. Así como una prenda que envuelve a la persona que la lleva y define a su apariencia, así la persona que está bautizada en Cristo es enteramente asumida en Cristo y en la salvación traída por Él. El hecho es que tenemos este nuevo yo, y si somos cristianos, recibimos cuando nacimos al viejo hombre al nacer, pero ahora, cuando llegamos a los pies de Cristo, recibimos a nuestro nuevo hombre, a Cristo. El hombre nuevo no es obra nuestra. Y recuerda esto siempre, es creación de Dios. Nuestra tarea no es tejer ese nuevo hombre, sino que usarlo. Tienes la capacidad de usarlo. Tenemos la responsabilidad de vestirnos con el guardarropa divino, porque en este caso, la ropa hacia el hombre. En este caso, la ropa hacia el hombre. Y eso es lo que vamos a empezar a ver los siguientes domingos. Cómo nos vestimos del nuevo hombre. Todos los días debemos dejar a un lado las ropas viejas, las ropas andrajosas, las ropas podridas del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Rechazar intencionalmente el pecado. Y aquí en Colosenses, rechazar la inmoralidad sexual, rechazar la ira y el enojo, rechazar la manera pecaminosa de hablar y cualquier otro pecado. Debemos leer la palabra y pedirle a Dios que renueve nuestra mente todos los días. Todos los días. Debemos trabajar en nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. Debemos ponernos nuestras nuevas y brillantes prendas de luz. Debemos ponernos lo que somos. En este caso, y a diferencia de la ropa que utilizamos, mientras más usemos la ropa de los hábitos piadosos, la ropa de Cristo, más nueva se vuelve esa ropa. Más nueva se vuelve esa ropa. Así que úsela. Úsela, porque si es cristiano, si es creyente, ya lo puede usar. Ya lo puede usar. No hay ningún impedimento. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has dado la capacidad por estar en ti, de poder vivir para ti, de poder obedecerte. Porque si tú nos das un mandato, nos mandas a quitar algo o a ponernos algo, es porque tú nos has dado la capacidad para hacerlo. Señor, yo te pido especialmente que tú perdones cuando te hemos ofendido en los pecados del habla. Señor, si ha habido malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras o cualquier pecado como el chisme, el sarcasmo, la exageración, cualquier pecado, Señor, perdona nuestra manera de hablar. Perdona porque lo que estamos diciendo, Señor, está revelando nuestro corazón. Un corazón que te necesita. Un corazón que clama por ti, Señor. Y si en este lugar y en este momento hay alguna persona que no ha llegado a los pies de Cristo, yo te pido, Señor, que tú obres arrepentimiento en sus vidas. Que esa persona entienda que algún día le va a dar cuentas a ti, te va a dar cuentas a ti, Señor. Y va a estar parado delante de ti. Y si no se ha arrepentido, el destino es la condenación. Señor, yo te pido que tú obres con tu misericordia, porque este tipo de pecados nos muestran nuestra necesidad de ti. Nos muestran que no podemos vivir sin ti, que no hay esperanza sin ti. Señor, que no seamos ligeros con el pecado, que no juguemos con estos pecados, que no los permitamos en nuestra vida, Señor, porque queremos estar bien contigo, Dios, porque queremos agradarte a ti, porque hemos entendido que nuestra vida es para ti, no para nosotros. No tenemos derechos delante de ti, Señor, solo obligaciones y la obligación de obedecerte a ti, Dios.
Te lo pedimos, mi Señor Jesús.